bueno, uno de los momentos más esperados de la semana está por iniciar aquí en Interfaz con Javier Aranda y sus confesiones literarias. ¿Cómo estás, Javier? Es un placer saludarte, cerrar semana, por supuesto, contigo y hablar siempre de temas tan interesantes. Hola, Omar. Buenos días. Pues sí, me puse a releer un libro que da cuenta de una publicación importante en México que fue la revista Plural, una revista que dirigió Octavio Paz, y me puse a releerlo a partir del fallecimiento de María José Paz. Sí. Se muere ella y pues ahora sí que sorprendida mucha gente se da cuenta que los archivos de la revista Plural y Vuelta aparecen en una universidad de Estados Unidos, y hasta donde yo hablé con la viuda meses antes de que muriera, desgraciadamente yo le di la noticia de que estaba allá y no lo creía hasta que, bueno, le dije, pues se puede consultar por internet. O sea, uno si entra a la página de esta universidad, pues puede acceder a los archivos que ahora sí que yo los tuve en mis manos porque yo los ordené. Yo trabajé en Vuelta con Octavio Paz, y en uno de los momentos de la revista pues, se quiso ordenar ese archivo, que es un archivo muy interesante. Hay un libro que se llama Plural en la cultura literaria y política de Latinoamérica, de John King. Él es un profesor inglés, un estudioso, interesado en las publicaciones periódicas. Empezó publicando un estudio sobre la revista Sur y después dio el salto a una revista que cada vez tenía más rebotes en su investigación a través de lectura de correspondencia de escritores, que fue la revista Plural. Plural fue una revista realmente asombrosa. Uno puede encontrar en los primeros números, por ejemplo, un reportaje bastante bien escrito de Elena Poniatowska sobre Avándaro. Uno dice, ¿cómo es posible que...? Pues sí, de eso dio cuenta también Plural. Era una revista muy, digamos, donde la alta cultura y la cultura popular coincidían. Había muchas voces, era un espacio para discutir. Estaba Carlos Fuentes, estaba el propio Octavio Paz, Lévi-Strauss. O sea, era como un punto de encuentro muy interesante. Y si Octavio Paz quería hacer una especie de publicación para entender al México que le tocó vivir y tener una ventana hacia afuera, se convirtió, a decir de John King, y yo comparto su opinión, en ser una publicación fundamental para Hispanoamérica. Si uno revisa los números de Plural, se da cuenta de toda la reflexión intelectual de gran profundidad que se hizo sobre lo que pasaba con los regímenes militares en Argentina, en Chile, y no me sorprende que esta revista estuviera prohibida su distribución en esos países en esa época. Entonces era una revista que sí tenía gran impacto, que circulaba mucho, pero también que nos revela una de las debilidades de muchas publicaciones, y es que Plural dependía de un periódico, el Excelsior de entonces, de Julio Scherer, que después del golpe a Excelsior, bueno, el grupo de Plural Solidario deja la publicación, nace Vuelta, después nace Proceso con Julio Scherer, pero nos revela también que hay una dependencia fuerte a que las propuestas de análisis o las revistas de reflexión o literarias dependan ahora sí que del Estado. Claro. Finalmente, el Excelsior dependía mucho de la publicidad del Estado, y también por eso el Estado se metió en la época de Luis Echeverría a cambiar las cosas, y eso le afectó obviamente mucho a la revista Plural. El nuevo número, la nueva vida de este grupo de intelectuales que se había ya disgregado un poco. Por ejemplo, se empezaron a separar autores como Cortázar. El famoso boom también se separó de Octavio Paz, porque tenían diferencias ideológicas y políticas sobre lo que pasaba, por ejemplo, en Cuba y en el propio Cono Sur. O sea, ya había diferencias de visión de las cosas. Se funda la revista Vuelta con un equipo más reducido de lo que había sido Plural, con una propuesta menos plural, si tú quieres, que tenía originalmente Plural, y se perfila en una dirección más literaria. Pero es una revista muy importante porque también marca muchas de las novedades literarias que tienen que ver con la vida de todos nosotros. Ahora, cuando uno lee a Milán Kundera o este tipo de autores, pues le parece normal, pero esos autores fueron ligados, impulsados por revistas como Vuelta, y en el caso de Plural, Lévi-Strauss, su primer número apareció en artículos de él, en donde Lévi-Strauss no lo conocían ni los antropólogos mexicanos, o sea, los especialistas no lo conocían. Lo propone Octavio Paz para abrir el número 1 de su revista. Entonces realmente sí fue
un parteaguas editorial que revela mucho del pensamiento que se tenía entonces. Desgraciadamente, después se repitió lo que no quería Octavio Paz, la dependencia de un patrocinio que finalmente el principal patrocinador, el principal anunciante de las revistas ha sido el Estado, ¿no? El logro filantrópico. Oye, pues qué interesante postura manejas sobre esta revista. Por fortuna, si lo queremos ver así, se puede consultar en línea, pero también, por lo que pude percibir, manifiestas una cierta crítica el hecho de que esté en una universidad estadounidense. Bueno, porque no era el deseo de Octavio Paz ni de María José Paz. No sé cómo llegó allá. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Pero uno puede entrar, digamos, a la página del Colmex y dice novedades, hay una ventanita. Y vas a la sección en donde está una notita que dice la universidad tal adquirió los archivos de la revista Plural y Vuelta. Adquirir son de ellos. Se ha manejado de que están en depósito. Si estuvieran en depósito, se dice, tenemos en depósito tal legado, tales materiales, por tanto tiempo. Pero dice que se trata de una adquisición, entonces eso es lo que no está bien, porque no se cumplió, digamos, con lo que Octavio Paz había manifestado incluso testamentariamente, y que María José también pues, lo llegó a decir en varias ocasiones con amigos, yo entre varios de ellos, Sí, ¿no? sí. Y creo que también lo he leído en algunas publicaciones que has hecho en los periódicos, que vale la pena poner en la mesa lo que va a pasar con todo el legado de Octavio Paz y de su esposa ahora que falleció, Marijó. Sí, porque era clarísimo que Octavio Paz quería que su legado, su correspondencia, no porque fuera de él, sino porque él sabía que era imagínate una correspondencia entre Octavio Paz y Julio Cortázar, entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, que después ya se supo que había la posibilidad de que las dos viudas, la de Fuentes y la de Octavio Paz, querían publicar la correspondencia entre ellos, porque una podía ser la publicación de una parte y la otra de otra, pero publicar las juntas iba a ser una gran radiografía de dos inteligencias asombrosas. Totalmente. Si me lo permites, Javier, vamos a hacer una pequeña pausa y podemos cerrar hablando también de este legado que se deja y que se queda pues un poco a intemperie, ¿no? En el sentido de después del fallecimiento de Marijó, la esposa de Octavio Paz. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Continuamos platicando con Javier Aranda sobre este tema muy importante que se abrió un poco a la polémica, varias voces importantes dentro de la cultura mexicana, por supuesto la tuya también, pues forma parte de esto. ¿Qué va a pasar o qué debe de pasar? Esa es la pregunta, Javier, con el legado de Octavio Paz después de la muerte de Marijó. Bueno, la secretaria María Cristina García Cepeda lo dijo muy bien, se queda, o sea, se está haciendo un trabajo legal para que el legado, los archivos queden en México, que no termine la otra parte de lo que existe en Estados Unidos, en Princeton, que es donde está, digamos, el material que salió sin autorización de María José a ese lugar. Claro. Entonces, como está, digamos, intestado, podría pasar que otra parte o el resto de los documentos terminen allá o en una casa de subastas como de Sotheby's, ¿no? Claro. A ver quién da más. Claro. Pero ahora, el quedarse en México también implica en dónde se va a quedar en México. Esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Porque también legalmente, pues, no se sabe quién es el heredero o los herederos. Y o quién se quiera adjudicarse el heredero. Esa es otra cosa. Legalmente hay muchos recursos de mucha gente para decir, pues yo era muy cercano. Y siempre que se muere un gran escritor, un artista, Monsiváis decía, aparecen las viudas. Y de repente ves a 10 viudas, o pueden ser hombres o mujeres, de que era yo. Y este caso, pues no es ajeno a eso, ¿no? Entonces, uno debe tener mucho cuidado, digamos, el gobierno saliente, que es la Secretaría de Cultura, y la entrante, deben atender muy bien esas cosas para que lo ideal sería es que fuera patrimonio, digamos, claro, de todos los mexicanos. Realmente esa era la idea de Octavio Paz, de claro, que se quedara todo su legado aquí. Y eso tiene que ver también con derechos, por ejemplo, de las obras de Octavio Paz. Eso no quiere decir que no se publiquen fuera, se pueden seguir publicando, pero que instituciones construidas democráticamente durante mucho tiempo, yo creo, estoy seguro que tienen la capacidad y la inteligencia con equipos de personas muy bien preparadas para decir, claro que se puede publicar Octavio Paz en turco y vamos a dar los derechos que le paguen y que sirva, digamos, para un fondo para seguir manteniendo este legado que es yo creo que debe ser de todos los mexicanos. Claro, sin duda alguna, pues te invito a que le sigamos dando
voz a esto y sigamos platicando este tema conforme se va desarrollando, pero sin duda alguna el Estado debe de tener presencia y dirección en esto que va a suceder con... Imagínate que de repente te encuentres cerveza Octavio Paz o bolígrafos, el poeta, Sí, claro, sería claro. terrible. Claro. Bueno, pues muy de acuerdo contigo. Gracias, Javier, por darnos esta importante pues, información y orientación de lo que está sucediendo con el legado de Octavio Paz. Muchísimas gracias.